Hoy tenemos una invitada, Claudia Nayibe López Hernández. Nace en Bogotá el 9 de marzo de 1970, es política y activista colombiana. Ejerció como alcaldesa mayor de Bogotá entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la capital del país. Fue senadora de la República por el partido Alianza Verde y candidata a la vicepresidencia en 2018 como parte de la Coalición Colombia. Asimismo, ha trabajado como consultora de Naciones Unidas y se ha desempeñado como columnista en diversos medios de comunicación. Ella es Claudia López Hernández, exalcaldesa de Bogotá. Bienvenida a Buenos Días, Bogotá y Cundinamarca. Doctora Claudia, muy buenos días y cómo nos alegra tenerla aquí en nuestra casa. Igualmente, un gusto volver a saludarlos, a toda la gente que nos escucha, un gran abrazo y bueno, aquí lista a ver cómo es que vamos a sacar a Colombia de nuestra región adelante. Bueno, lo más importante es sacar el 1.000.000 de firmas. Por ahora sí, muy bien, empiezo por darle las gracias. Yo he hecho un recorrido, he pasado personalmente por más de 200 municipios de Colombia en todos los departamentos. Quiero darle a la gente de todas las regiones de Colombia, de mi Bogotá y Cundinamarca muy especialmente, porque ya superamos el 1.000.000 de firmas. En 3 semanas habremos llegado a la meta que nos propusimos de 1.200.000 firmas. Y nos inscribiremos para liderar a Colombia, recuperar la seguridad, la salud, para que las mujeres tengan cuidado, los jóvenes tengan estudio, no los estén reclutando los grupos armados ilegales, sino que los podamos proteger y darles oportunidades y las familias tengan vivienda. Yo creo que esas 5 cosas concretas, recuperar la seguridad en el país, recuperar el sistema de salud, que todas las familias y jóvenes y mujeres tengan educación, trabajo, cuidado, vivienda, es lo que la gente necesita, lo que yo sé hacer, lo que demostré que sé hacer como alcaldesa, y a eso me voy a dedicar como presidente. De ese tema de cuidado, pues es que usted tiene una experiencia suficiente porque hizo manzanas del cuidado aquí en Bogotá. Exactamente, y para que la gente recuerde, como nos tocó enfrentar ese tema tan difícil de la pandemia, no solamente el riesgo de muerte por COVID, salvamos el sistema hospitalario, el sistema hospitalario público y privado nos salvó a nosotros del COVID. Yo por eso es que no entiendo, hombre, cómo es que se tiraron el sistema de salud, que hace apenas 5 años nos salvó de la pandemia. Yo lo voy a volver a establecer como en pandemia: 0 corrupción, 0 trámites, prestación oportuna, atención domiciliaria, entrega de medicamentos en casa cuando se necesitaba, como lo hicimos en pandemia. Y en el tema de cuidado, entregando mercados en la pandemia. Yo que fui casa por casa, 1.000.000 de hogares que cayeron en pobreza, tú te acordarás que nos llenamos de valletillas rojas, pues, porque la gente diciendo, yo me cuido, trapo rojo. Me quedo aquí en casa, alcaldesa, pero carajo, si no salgo a trabajar no como. Y entonces fuimos a llevar mercados, luego metimos a la gente en su cuentica bancaria, le giramos una platica de ingreso mínimo garantizado, y yo miraba en esas casas una cantidad de mujeres cabeza de familia, con niños a cargo, con mayores a cargo, muchas con hijos en condición de discapacidad, sumidas en la pobreza porque no tenían quien les ayudara a cuidarlos. Y yo pensaba, Dios mío, cuando se acabe la cuarentena y la pandemia, todas estas mujeres van a tratar de salir a conseguir trabajito, ingresos para salir de la pobreza. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen quien les ayude con las personas que ellas cuiden? Así que lo que nos pusimos fue a mejorar los colegios, a ampliarles salones, a los centros de desarrollo comunitario, a los salones comunales. Y con toda esa infraestructura agregamos personal adicional. Organizamos en eso manzanas del cuidado y les dijimos a las mujeres, venga, traiga a sus hijos después del colegio, que aquí se los cuidamos. A sus padres y abuelos, los adultos mayores de su casa, tráigalos que aquí se los cuidamos. Lo mismo a sus hijos en condición de discapacidad. Y mi hija aquí en el salón del lado termine el bachillerato, trabaje con el SENA, haga un curso, le ayudamos a conseguir un trabajo o arranque un emprendimiento. Eso es una manzana del cuidado. Es cuidar a los que las mujeres cuidan, es que ellas puedan descansar, estudiar, trabajar, tener una lavandería para que no partan la espalda pues lavando la ropa y planchando a mano. Eso lo puede hacer unas máquinas que son gratuitas. Para todo el país. Todo eso lo vamos a llevar a los municipios. En los municipios de Colombia no hay nadie que le ayude a las mujeres cabeza de familia, a las mujeres cuidadoras. Por eso están sumidas en la pobreza. De manera que vamos a llevar manzanas del cuidado a todos los municipios de Colombia. 1.000.000 de becas de jóvenes a la U, otro programa que hice como alcaldesa súper exitoso, que le devolvió a los jóvenes oportunidades de educación y de trabajo. Porque nadie quiere tener un título colgado en la sala para estar desempleado, ¿no? O trabajando en cualquier cosa informal y no en lo que estudió. Y lo mismo vivienda, nosotros le ayudamos a las personas a mejorar en los barrios populares, en San Cristóbal, en Usme, en Ciudad Bolívar, en Bosa,
su vivienda, porque la gente mejora esa vivienda y entonces una de dos. O pone un negocito abajo y se pasa a vivir arriba y con eso tiene un ingresito adicional para la familia. O arrienda el segundo o tercer piso que le ayudamos a hacer y esa es su pensión para la vejez en la vida de verdad. O ese es el ingreso que le ayuda pues a tener con qué sacar a su familia adelante. Estas cosas prácticas de vivienda, de cuidado para las mujeres, de educación para los jóvenes, de mejorar la seguridad, de crear una fiscalía antimafia, de fortalecer nuestra fuerza pública para enfrentar a esos criminales que están robándose literalmente a los adolescentes de las escuelas en las zonas rurales. Enfrentarlos, meterlos a la cárcel y devolverle a las regiones de Colombia las vías terciarias, el precio de compra garantizado que necesita la gente que siembra su papa, su cebolla, sus frutas. Lo que tienen los cafeteros que no tienen el resto de los agricultores de Colombia es un precio de compra garantizado para sus productos. Eso es lo que vamos a hacer con una experiencia práctica de gobierno, con cero corrupción, que es lo que yo puedo ofrecerle a Colombia. Usted siempre se ha caracterizado por ayudar a la mujer. O sea, su bandera es la mujer. Porque la y mujer, los jóvenes y las familias. Mira, primero porque yo fui la primera mujer alcaldesa. O sea, se tenía que sentir la diferencia. Llegó una mujer a gobernar y creó manzanas del cuidado para las mujeres. Y le dio educación a sus hijos. Y le dio vivienda a sus familias. Y enfrentó a los criminales y no se robó un peso. Es que se tenía que notar la diferencia de que una mujer gobernara por primera vez Bogotá. Y se notó. Y cuidé a todo el mundo en pandemia, sin sectarismo. Desde hacer pequeñas obras en los barrios hasta sacar adelante el metro de Bogotá. Sin sectarismo alguno. Si no me le paro de frente al presidente Petro que quería parar el metro. Paramos fue a Petro, no al metro. Sí. Y gracias a eso, la obra más grande de infraestructura de Colombia, que le va a devolver a las mujeres, a los hombres, a los padres, cabeza de familia, a los jóvenes, a los ciudadanos, 1.5 horas de vida al día. Eso es lo que el metro hace. Te devuelve vida. Te saca del trancón con el mismo tiquete barato, te lleva hasta donde vas y te devuelve 1.5 horas para que estés con tu familia, con tus hijos, trabajando, descansando y no en un trancón. Entonces, esa es mi experiencia y esa experiencia es la que yo quiero poner y esa experiencia al servicio de los colombianos. Esa experiencia de la salud que fue muy importante porque la época de la pandemia fue muy dura. ¿Ve? Claro, y mira, yo por eso les digo, ¿ustedes se acuerdan en salud? Que todos cuidamos, nos quedamos en casa, hicimos cuarentena, entregamos mercados, pero a los hospitales los cuidamos, porque si los hospitales colapsaban, nos íbamos a morir. Cuando yo me posesioné como alcaldesa, a las 3 semanas me dijeron, hay una cosa que se llama COVID-19, es una enfermedad respiratoria, es altamente contagiosa, no tiene cura y podrían morirse 2 millones de personas. Esa fue la noticia con la que yo empecé mi alcaldía. Y yo dije, nos vamos a poner, y el presidente titubió, el presidente Duque le quedó grande administrar la cosa, y yo me puse de acuerdo con los alcaldes y gobernadores, hicimos primero un simulacro, luego hicimos la cuarentena, llevamos los mercados y cuidamos los hospitales. Y los hospitales nunca colapsaron. La gente en Bogotá falleció, 20.000 personas dolorosamente por COVID, pero no porque no los atendiéramos. Fuimos hasta su casa, les tomamos los síntomas, les practicamos pruebas, les entregamos medicamentos, clasificamos cuando alguien tenía síntomas leves, graves. Al que necesitó, no importa de qué EPS fuera, le dimos su cama hospitalaria o su unidad de cuidado intensivo cuando la necesitó, porque hubo cero corrupción, porque pusimos a las EPS públicas y privadas a compartir información, a no pedir trámites chulos, permisos, a quitar toda esa burocracia y a asignar el servicio de salud primero al que primero lo necesitaba. Ese sistema de salud mixto que nos cuidó en pandemia es el que yo voy a volver a poner en el país, porque dolorosamente hoy lo que veo yo en las calles de los municipios por los que paso, en los barrios, en las veredas, en cualquier región de Colombia, es que la gente está haciendo filas y ni siquiera le entregan sus medicamentos, tratamientos. Yo que soy sobreviviente de cáncer, si a usted no le atienden el cáncer de próstata a un hombre, o de seno, o de útero a una mujer a tiempo, usted termina muriéndose de una enfermedad prevenible, que era el cáncer. A la gente hay que volverle a entregar sus medicamentos, a darle sus citas y tratamientos. Hay que rescatar a los hospitales y clínicas. Esto se trataba de parar la corrupción, no de parar la salud y los medicamentos. De manera que eso es lo que ya hicimos en pandemia, yo tengo esa experiencia y lo voy a volver a hacer en todo Colombia. Bueno, doctora, hay un tema importante que es la seguridad. ¿Qué piensa usted? Porque en este momento estamos encerrados.
sobre todo el Valle del Cauca, el norte de Santander y todos los demás, que usted más que nadie que ha recorrido el país se ha dado cuenta, y me imagino que la gente le ha contado. La gente se siente secuestrada en su casa. Recorriendo el país, conoce las necesidades del pueblo. Por eso me fui a recorrer el país. Mira, una de las razones por las que hicimos una buena alcaldía solidaria con la gente, con las mujeres cabezas de familia, con las familias que cayeron en pobreza, con los microempresarios, es porque yo me conozco Bogotá como la palma de mi mano, hermano. Yo me conozco todos los barrios, todas las localidades, he trabajado aquí 30 años. Y muchas veces he recorrido Colombia. Mi papá, les cuento una infidencia, mi papá me llevaba a recorrer, le encantaba, nosotros somos la típica familia que se metía entre un Renault 4, paseo de olla y a recorrer Colombia. Luego como senadora, como periodista. Y ahorita este año me recorrí toda Colombia. Y toda Colombia está desesperada con el tema de inseguridad. Pero la inseguridad tiene como una cara urbana y una cara regional. Aquí en las ciudades como Bogotá, como Barranquilla, estamos desesperados con el hurto, con el atraco. La violencia contra las mujeres está creciendo en todas partes. ¿Y los niños? A las mujeres las golpean, a los niños los golpean, a los niños los reclutan y el gobierno ni cuenta se da. Un niño deja de ir a una escuela rural y el gobierno ni se entera. Se entera cuando los encuentra muertos en un bombardeo o en un combate con esos grupos criminales. ¿Qué vamos a hacer para recuperar la seguridad? Primero, acabar este desastre de la impunidad total que han dado con ese proceso de paz a la loca que han hecho con los grupos criminales. Cuando Petro se posesionó, Colombia tenía 15.000 criminales en armas. Hoy tiene 25.000. El reclutamiento de jóvenes lo que ha hecho es crecer, porque les dan gabelas, les dan estatus político, les dan ceses al fuego sin ningún control. Nunca les pidieron que entregaran a los niños ni que no recluten. Todo es sin condiciones, de manera que los criminales lo único que han hecho es crecer. Trafican coca, trafican oro, trafican personas. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes saben que yo de uribista pues no tengo un pelo, pero tampoco soy sectaria, y hay que reconocer que una cosa que hizo Uribe en el 2002 sirvió y yo creo que toca volverla a hacer. Y es que los 5.000 colombianos más ricos y pudientes paguen una contribución específica para fortalecer la seguridad y el desarrollo regional. Necesitamos más soldados profesionales, más tecnología, más drones, más inteligencia para combatir a esos grupos armados ilegales. Segundo, necesitamos quitarles todas las gabelas judiciales con las que los defensores de la mafia sofisticados, como el señor Abelardo de la Espriella, que ahora posa de candidato, los saca de las cárceles y los deja impunes para que sigan delinquiendo. A la gente del narcotráfico, de la mafia, del crimen organizado, no le podemos dar las mismas garantías. A esa gente la cogemos presa y no la soltamos nunca, hasta que no nos devuelvan las armas, hasta que no nos devuelvan los niños y jóvenes que han reclutado, hasta que no nos devuelvan la plata con la que extorsionan, someten a la gente en las regiones. Esa Fiscalía Antimafia, esa fuerza pública, un sistema de prevención y protección. ¿Por qué yo insisto tanto en las manzanas del cuidado? Porque es que eso no solamente protege a las mujeres, es que protege a sus hijos. Es que gracias a las manzanas del cuidado en Bogotá nosotros sabíamos exactamente cuando un niño en edad escolar no estaba yendo al colegio. Y nos íbamos al barrio a buscarlo, porque niñito, no, si está con su mamá que es vendedora informal, a la mamá hay que decirle, no, su merced tranquila, trabaje y le ayudamos, pero el niño tiene que estar estudiando. El niño no puede estar en una calle, ni pidiendo limosna, ni mucho menos en el riesgo de que es que lo reclutó un jíbaro del barrio, y muchas veces pasaba eso en Bogotá. Imagínate lo que no pasa en el Guaviare, en Arauca, el Cauca, en Catatumbo. El caso de lo que pasó con los muchachos de Soacha. Exactamente. Vamos exactamente. A un break, entonces, doctora. Cuidado para las familias para que no recluten a los jóvenes, cuidado para las mujeres para que puedan proteger a su familia y salir adelante, fortalecimiento a la fuerza pública y una fiscalía antimafia que confronte a esos grupos criminales sin darles gabelas. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Pues más que una pregunta es una felicitación, porque la semana anterior tuve la fortuna de conocer el bus del cuidado, que el bus del cuidado lo que hace es suplir las necesidades donde no hay manzanas de cuidado en las localidades. Pues está el bus del cuidado, que es un bus de última tecnología con un montaje espectacular. La felicito, doctora, porque eso es pensar en la gente. Claro, es que de eso se trata gobernar, hombre. Gobernar es cuidar a la gente, es darle oportunidades, es que pueda tener trabajo, es cuidarle sus barrios, es que tengan servicios públicos, que tengan platica en el bolsillo. ¿Por qué tenemos buses del cuidado? Porque Bogotá, que nunca se nos olvide, el 75% del territorio de Bogotá es rural. Hay ruralidad en Sumapaz, hay ruralidad en Suba, hay ruralidad en todos los cerros orientales y sobre todo en Sumapaz,
Nosotros tenemos límites por allá con el Tolima, el Huila, el Meta, con el río Magdalena. ¿no? Por cuenta de la localidad de Sumapaz. Y entonces allá, claro que llevamos a las escuelas y a los salones comunales servicios del cuidado, pero la gente vive muy lejos, muy apartada. Entonces la mejor manera de llevar los servicios para las mujeres y para los niños es tener buses del cuidado, que van rotando. Y en las zonas urbanas donde no tenemos muchas infraestructuras social cerquita, también llevamos buses del cuidado. Entonces, hay 3 modalidades para prestar servicios del cuidado. A veces en la casa. Hay mujeres que están a cargo de personas con extrema y severa discapacidad. No pueden salir de su casa. Entonces nosotros vamos a su casa y reemplazamos allá a la señora. Le decimos, tranquila su merced, descanse, vaya a hacer sus vueltas, haga sus diligencias. Nosotros vamos a tener servicios de cuidado aquí en su casa. O en los buses, o en la infraestructura social, educativa, de salud y comunitaria. Así prestamos servicios del cuidado, así es como sabemos que los niños estén en la escuela, que no haya deserción escolar, que no nos los golpeen, que a las mujeres no nos las golpeen, que las mujeres puedan salir a trabajar, que terminen su bachillerato. Ese es el servicio del cuidado. Y yo le digo una cosa, Bogotá había tenido buenos alcaldes, con buenas políticas sociales. Estuvo Lucho Garzón, estuvo Mocus, el mismo Peñalosa, el mismo Petro. A ninguno se le había ocurrido hacer servicios del cuidado. Ni para las mujeres, ni para los niños, ni para las familias. Les parecía normal que las mujeres lavemos, planchemos, cocinemos, nos quedemos pobres en la casa cuidando a los demás y nadie nos ayude ni nos pague por eso. Hasta que llegó una mujer como yo y dijo, no señores, eso no es normal. Si queremos que Bogotá salga adelante, que tenga más empleo, que crezca más, que produzca más economía, que la gente tenga más trabajo, resulta que las mujeres somos la mitad de la población de Bogotá y de Colombia. Si las mujeres nos quedamos pobres en la casa, Bogotá y Colombia se quedan pobres, porque nosotros somos la mitad de la fuerza laboral. Si no podemos salir a estudiar y a trabajar, todos vamos a estar peor. De manera tal que, gracias a eso, sacamos a 600.000 mujeres de la pobreza. Y miren lo bien que le fue a Bogotá en su economía. Invertir en las mujeres, en sus hijos, en sus familias, es el mejor motor económico. Es el mejor motor económico porque fíjense que Bogotá recuperó 1.400.000 empleos. Tuvo el nivel de desempleo más bajito al final de mi alcaldía. De manera que ese cuidado no solamente fue solidario y amoroso con las mujeres, sus hijos y familias, sino que además fue el motor de la recuperación económica de Bogotá. Bueno, Víctor, tenemos a Carlos Daniel que quiere hacer una pregunta. Vamos a ver. A ver, Carlos Daniel, la escucha la doctora. ¿Qué cuenta? ¿Qué pasa, Carlos Daniel? Doctora Claudia, con los muy buenos días para usted y para toda la audiencia hoy de Buenos Días Bogotá y Cundinamarca. Muy importante de contar con su presencia en los estudios. Como bogotano que soy, no tanto como periodista, que cubro las noticias de Bogotá y del Consejo de Bogotá acá en este noticiero, una pregunta, usted como presidenta de los colombianos, ¿volvería a poner los ojos importantemente en Bogotá? Porque pues para nadie es un secreto que pues bueno, de pronto la pandemia fue parte del problema, pero Bogotá durante su administración relativamente quedó en obra negra. Y en este momento, por ejemplo, la avenida 68 continúa en una situación crítica. El alcalde Galán hace lo imposible por tratar de avanzar, pero en este sentido la gobernación nacional daría el apoyo necesario a Bogotá para que Bogotá sea realmente la Bogotá que todos soñamos, la Bogotá, la capital de los colombianos. Y efectivamente yo la dejé en obra, primero porque en Bogotá no se perdió un peso. La plata de todos los bogotanos se invirtió en sacarnos de la pandemia, en salvar las microempresas, en educación, en cuidado y en muchas obras. Y gracias a esas obras recuperamos el empleo, mi hermano. Salvando las microempresas, 126.000 microempresas, y con las obras fue que sacamos a Bogotá adelante en empleo. Gracias a eso bajó la pobreza, es que si no seguiríamos pobres. Y con valletillas rojas y en hambre. Ahora, también, aunque hacer obras, aquí yo creo que todos mandamos a arreglar el baño de la casa y eso es una tortura, ¿sí o no? Sí. Hay polvo en la casa, el maestro que iba a llevar no sé qué vaina llega tarde. Hacer obras siempre es difícil, pero hay que hacerlas, hombre. Si no hacemos esas obras, nunca vamos a tener las vías que necesitamos, ni el metro, ni los colegios, ni los hospitales, ni los centros de salud, ni las manzanas del cuidado. Yo le dejé al alcalde Galán 185 obras para hacer y terminar. 185 que nosotros contratamos y que empezamos y que le está continuando. Ya se han ido terminando varias, mire. La avenida Mutis, la extensión de la avenida Mutis hasta Engativá Pueblo, se terminó.
La extensión de la troncal de la Caracas hasta Usme, ya se terminó. La extensión de la carrera 9 hasta la 200, ya prácticamente está terminada. Entonces todas esas obras, por ejemplo, el cable de San Cristóbal. El cable de San Cristóbal es una bendición para la gente de la parte alta de San Cristóbal. Altamira, Juan Rey también, que es el límite con Usme, La Flora, La Victoria. Gente que hoy se demora casi 1 hora en bajar de la parte alta de Usme y San Cristóbal para ir al portal del 20 de julio. Se va a demorar 13 minuticos el año antes de terminar ese cable. Están haciendo uno segundo que yo contraté también en Ciudad Bolívar. De manera, hombre, que claro que yo fui la alcaldesa que mayor inversión le consiguió del gobierno nacional a Bogotá. La primera y segunda línea del metro, los 2 cables, el de San Cristóbal y el segundo de Ciudad Bolívar, se está haciendo con 35 millones de pesos que yo conseguí del gobierno nacional. Y Bogotá, región, siempre contará conmigo, por supuesto, pero también los llanos, hombre. ¿Sí? Aquí los bogotanos que vamos a Villavicencio, una vía caída, ahí medio se acaba de abrir del último derrumbe que tuvo. La vía que conecta Bogotá con Santander, destruida, todas las vías de Santander, destruidas, tanto la principal como las secundarias. En la vía panamericana, toda la gente que va de Popayán para abajo, no tiene cómo llegar hasta Pasto, no tiene cómo llegar. Pero en cambio, si va de Pasto a Mocó, tampoco. Pero la vía que recorrí, no, ni siquiera, estoy hablando del estado de las vías. En el caso de la Panamericana, además hay bloqueos por temas de seguridad. La vía que recorrí yo personalmente, en Urabá, de Necoclí a Montería, destruida, Dios mío, ha tenido 35 muertos esa vía por accidentes. Entonces, la verdad, hombre, es que Bogotá al menos está en obra, y en Bogotá no hay elefantes blancos, las obras que se empiezan se terminan. En cambio, el resto del país parece un zoológico de obras tiradas y abandonadas por corrupción y por desidia. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, hombre. En Bogotá hay que terminarlas, poco a poco se han ido terminando, gracias a eso tenemos hoy menos pobreza, más empleo y en pocos años tendremos mejor movilidad. El metro va a ser una bendición, los cables son una bendición, las vías, los andenes, las ciclorrutas son una bendición. Mientras se hacen son un poquito incómodas, pero pues hay que terminarlas. Y yo espero que el alcalde Galán, que lo único que está haciendo es lo que yo le dejé, el alcalde Galán no ha financiado ni contratado una sola obra nueva, ni una. Entonces también hay que hacer la tarea porque a la próxima alcaldía que le queden también obras por terminar para que la pobreza baje, la movilidad mejore y el empleo se mantenga. ¿Cómo analiza la región metropolitana? Porque usted fue una de las fundadoras de la región metropolitana y el caso hoy que el pico y placa para los sábados. Hombre, a mí eso me parece una injusticia y me parece una torpeza con los bogotanos también. Yo creé la región metropolitana con mi buen amigo el gobernador Nicolás García, porque Cundinamarca y Bogotá somos una misma región. Es que Bogotá es la capital de Cundinamarca. Pero además, nadie le importa ni se da cuenta dónde termina Bosa y dónde empieza Soacha. La gente lo que necesita es buena movilidad. Y yo quiero recordarle al alcalde Galán 3 cosas. Primero, que el pico y placa no es para recaudar plata, alcalde. El pico y placa no se hizo para meter una tributaria en el bolsillo de la gente a escondidas. Las multas. El pico y placa se hizo fue para regular, que no haya tantos carros al mismo tiempo circulando. Que nos ordenemos por turnos para circular por el número de placa, de manera tal que no tengamos todos el mismo trancón tan intenso al mismo tiempo. Primera cosa. Segunda cosa, usted aquí le pone pico y placa entonces a la gente que está entrando a Bogotá. ¿Qué pasaría, alcalde, si Soacha y Chía responden con la misma medida? Y le ponen pico y placa a Bogotá y no nos dejan pasar. Pues que colapsa Bogotá y Cundinamarca, eso es lo que pasaría. Pero sobre todo, alcalde, creamos la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca precisamente para que haya un espacio institucional de concertación con los alcaldes de Cundinamarca, con el gobernador de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá. La movilidad la tenemos que coordinar porque usamos las mismas vías. La seguridad la tenemos que coordinar. La provisión de agua y de energía la tenemos que coordinar. La provisión de alimentos. Son los campesinos de Cundinamarca los que cultivan los alimentos que consumimos los bogotanos. Bogotá y Cundinamarca no se pueden coger a codazos. Bogotá y Cundinamarca tienen que concertar las medidas. Ahí veo al alcalde de Chía, al alcalde de Soacha diciéndole, oiga, alcalde Galán, no nos tome por sorpresa. Imagínense que estuvo el Cundinamarca Fest, ¿no? El puente. Sí.
vinieron todos los cundinamarqueses felices. Todos los aquí. 116 municipios. Todos los 116 municipios vinieron aquí al Parque Simón Bolívar a disfrutar de su gastronomía, a su cultura, sus artesanías, y fue el alcalde Galán, ¿no?, a la inauguración. No, y eso se deshizo en elogios. Bogotá y Cundinamarca somos una misma región, la región metropolitana tan importante que crearon, somos los mismos, me siento cundinamarqués. Y al día siguiente, salió y les clavó el pico y placa por sorpresa. Hombre, eso no se hace, eso no se hace. Yo invito al alcalde Galán, primero a que no le meta una tributaria a los bogotanos y cundinamarqueses por debajo de la mesa. El pico y placa regional no es más que una tributaria a escondidas, a meterle la mano al bolsillo a la gente. Eso no tiene nada que ver con la movilidad, es una tributaria escondida. Segundo, a que concerte, alcalde. Si Soacha y Chía hicieran la misma abuso que usted está haciendo con los cundinamarqueses, colapsamos todos. Ni podemos salir los bogotanos, ni pueden entrar los cundinamarqueses. Y más bien, use la institucionalidad que creamos, que usted preside, junto con el gobernador de Cundinamarca, para concertar. A todos nos conviene que no haya injusticia. ¿En el qué sentido? En que todos los carros de la región metropolitana paguen lo mismo. Paguen lo mismo cuando se registran o cuando tienen su impuesto vehicular. Es que no se trata de tirarnos los unos con los otros. A todos nos conviene que las entradas y salidas de Bogotá estén mejor y se amplíen. Hay que hacer una causa y un fondo común para ampliar esas vías. A todos nos conviene que las vías terciarias de los municipios cundinamarqueses donde se cultiva nuestra comida se mejoren, porque entre más baje ese costo de esa infraestructura, más baja la comida en Bogotá. De manera que Bogotá y Cundinamarca no están para agarrarse. Bogotá y Cundinamarca están para quererse y coordinarse. Y para eso la región metropolitana, así que mejor úsenla. Y además Cundinamarca le produce todo el agua a la capital de la República. ¿Qué beneficio le da Bogotá esa era la a eterna, Cundinamarca? esa era la discusión. Yo llegué a la alcaldía y nunca se había podido coordinar con Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Bogotá siempre se llevaban por la mala. Siempre. Y la discusión era esa que tú acabas de decir. Cundinamarca decía, Bogotá que agradezca, ¿sí?, que Cundinamarca le da el agua, le da la energía, le da la comida. El día que nos rebelemos, pues ni tienen agua, ni tienen energía, ni tienen comida. Y Bogotá les contestaba de manera peyorativa, ustedes más bien agradezcanle a Bogotá, que gracias a Bogotá tienen educación y trabajo. El día que no los debemos entrar, ni trabajan ni estudian. Esa no puede ser la manera en que se lleve una región de 11 millones de personas. En cambio, el gobernador Nicolás García y yo, que no éramos ni amigos, ni compadres, ni el mismo partido, pero éramos conscientes, para empezar nos tocó una pandemia. ¿Qué tal que yo hubiera dicho, no, los cundinamarqueses no entran a los hospitales de Bogotá? No. Hombre, uno es una familia y tiene que ser solidario. Lo que hicimos con el gobernador Nicolás García, así empezó la región metropolitana. Empezó en la coordinación que hicimos para cuidarnos en pandemia. Tomamos las mismas medidas. La gobernación, los alcaldes de Cundinamarca, 116 municipios de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá, coordinamos los horarios de la cuarentena, coordinamos los horarios de reapertura de los sectores económicos, coordinamos la circulación, coordinamos las camas hospitalarias, coordinamos la vacunación, y al final dijimos, hombre, si ya pudimos coordinar todo eso por emergencia, ¿por qué no coordinamos la movilidad también? La seguridad, la provisión de agua y energía. Pero para que ni Bogotá le imponga a Cundinamarca, ni Cundinamarca le imponga a Bogotá, creemos la región metropolitana y cada uno es un voto. Y entre todos coordinamos. Y así se empezó, nos tocó cambiar la Constitución, hacer una ley orgánica, ir al Consejo de Bogotá, ir a la Asamblea. Todo ese esfuerzo para que ahora se desconozca la región y otra vez se impongan medidas unilaterales odiosas de Bogotá a Cundinamarca, ese es un retroceso que no deberíamos tener. Doctora, precisamente el caso de la región metropolitana, que el último municipio que acaba de entrar es Fusagasugá. Correcto. El primero que entró fue Soacha. Entonces, la primera que entró fue Cundinamarca, como gobernación. Sí. La segunda que entró fue Bogotá, la tercera que entró fue Soacha, la cuarta Fusagasugá. Y en cambio, miren lo que ha pasado. ¿Qué los otros municipios, qué van a pensar? Entonces, como el presidente Petro sabotea todo lo que le cruza en la vía, saboteó el metro, también sabotea la región metropolitana. Entonces los alcaldes han estado un poquito temerosos de meterse a la región metropolitana,
porque temen que el gobierno nacional los castigue y les quite recursos. Eso es lo que ha pasado, y eso ha frenado un poquito la vinculación de los municipios. Yo invito al señor gobernador Jorge Rey, porque tengo todo el cariño y el aprecio, también al alcalde Galán, que más bien, feliz ocasión, para acelerar el ingreso de los municipios a la región metropolitana. Sobre la región metropolitana se han puesto toda suerte de mitos falsos, que Bogotá se va a imponer, todo lo contrario. Lo que acaba de pasar es que por fuera de la región metropolitana Bogotá impone una medida unilateral. Si estuviéramos todos en la región metropolitana, Bogotá no puede hacer eso, porque tendría que concertar con Soacha, y de hecho ahorita tiene que concertar mínimo con Soacha eso, y con toda la gobernación. Así que, yo insisto, las cosas son para que avancen y no para que retrocedan. Yo invito a los municipios a que se vinculen a la región metropolitana, a que usen la Agencia Regional de Movilidad, que ya existe, para coordinar cómo mejoramos las vías, cómo hacemos coordinación de dónde se registran los carros y que se registren con las mismas condiciones, que se registren con los mismos costos, es decir, el mismo impuesto de vehículos, y que más bien, como se prevé en la región metropolitana, de común acuerdo, todos demos un aporte para mejorar las vías de ingreso y salida a la región, de circulación por la región, no solamente vías urbanas, también vías rurales, pero que los campesinos que en Fusagasugá, que queda ahí en la región de Sumapaz, ¿no?, donde hay municipios como Arbeláez y otros que producen mucha comida para Bogotá, también necesitan que esas vías estén mejor. Entonces, vuelvo e insisto, la región metropolitana se hizo para coordinar y no para que retrocedamos a que Bogotá y Cundinamarca se cojan a codas. Pero uno de los puntos más importantes de la región metropolitana son las vías. Correcto. Entonces, movilidad, el transporte y la movilidad. Entonces, exactamente. Ahí... La región metropolitana se hizo para coordinar 8 hechos metropolitanos. El primero que declaramos fue el de movilidad. Sí. Porque el primero, obvio, que tenemos que trabajar juntos. El segundo que declaramos fue el de seguridad alimentaria y desarrollo económico. Porque es lo otro que tenemos que coordinar. Entiendo que el de seguridad ya se declaró. En fin, cada uno se va declarando, porque a cada hecho metropolitano, en movilidad es especialmente importante coordinar con 23 municipios que están conurbados con Bogotá. Usamos las mismas vías. Entonces tenemos que coordinar cómo circular por esas vías. Doctora, nos quedan 5 minutos y con usted hay que aprovechar lo máximo porque no sabemos cuándo vuelva. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Bueno, pero cortica porque si no... es rápida. Bueno. Hemos visto a la doctora Claudia, dicen los oyentes, celebrando los triunfos de la Selección Colombia. Cuando llegue al Palacio de Nariño, ¿usted va a ayudar al deporte que le han quitado mucho presupuesto? Sí. Uy, sí, qué bueno que pones ese tema. Aquí hay varios que han llevado el bulto, pero duro. Sí. El deporte que le han quitado plata, pero sin compasión, pues la tienen en la ruina. La ciencia. Ministerio de Ciencia, para el presupuesto que le dan, mejor lo derraban. ¿De verdad? Sí, claro. Es una cosa infame. Y a los jóvenes. Sí, la juventud. Y a las mujeres sí que nos ha incumplido este gobierno. A los jóvenes les han quitado todo, ni educación. Les quitaron el subsidio de los créditos del ICETEX. Yo estudié con un crédito del ICETEX. Me hubieran quitado el subsidio a la tasa, de pronto ni termino la carrera porque me hubiera tocado desertar. Eso es lo que le ha tocado a muchos jóvenes. No les han abierto las sedes públicas que dijeron que iban a abrir. Y en el deporte, mira, es infame, ni siquiera para ir a los Olímpicos, ni siquiera para el deporte de alto rendimiento profesional, las grandes competencias internacionales. Veo yo a nuestros campeones y campeonas en todas las series, de todos los deportes. Miraba yo al Chino Barajas, que me lo encontré divino de pelado. Medallista olímpico ya. Me lo encontré practicando en Cúcuta, en el Coliseo de Estorgio Colmenares. Óigame, ese coliseo que ha sacado no sé cuántos campeones, incluido nuestro Chino Barajas, con goteras, las colchonetas en las que ensayan nuestros gimnastas, rotas. Un día esto me va a descalabrar el pobre pelado ensayando. Y plata para ir necesitaban, pero nada, ya no me acuerdo. Juego y espectáculos para necesitaban un poquito, nada, pero una pendejada para ir a participar en las competencias que los entrenan para los Olímpicos. No tenían, estaban haciendo vaca. Sí. Rifas. Óigame, de verdad, esto es una cosa infame. Así que le quiero decir a los deportistas, a los jóvenes, a los entrenadores, a los médicos, a todo el ciclo deportista colombiano que contará conmigo como presidenta, como contó conmigo como alcaldesa, para coordinar con los alcaldes y gobernadores desde el deporte
de no alto rendimiento, el deporte de los colegios, intrabarrial, el de los campeonatos, los juegos nacionales, las federaciones de deporte departamentales, la competencia de alto rendimiento, el ciclo olímpico. No le podemos quitar, si algo es una inversión en salud mental, en la sociedad que queremos tener, es el deporte y la cultura, y es lo que está más desfinanciado en este momento. Doctora, nos quedan 3 minutos y tenemos que aprovecharlo muy bien. Claro que sí. Bueno, vamos a dar el calendario porque la gente no sabe cómo va a ser las elecciones en este momento. Va a haber consulta y cómo es el proceso. Usted entrega el 1.000.000 de firmas, ya gracias a Dios, ya 1.200.000 firmas. Después de esto, ¿qué sigue? ¿Y cómo llevar a la doctora Claudia López a la presidencia? Votando por ella en mayo, que es cuando van a ser las elecciones presidenciales. Mira. ¿Usted va a la consulta? No, hombre, no hay consultas. Lo que hay es consulta del uribismo. Yo pues a eso que voy a ir. Yo no voy a ir, pues, un poco de dinosaurio prehistórico. Uribe, Vargas Lleras, Pastrana. O sea, no les cabe más dinosaurios prehistóricos. Yo lo que he hecho es competir y combatir contra todo ese poco de dinosaurios. Partido Nacional. El pacto prehistórico de la corrupción. Eso es lo que han sido todos los tipos. Y yo los voy a derrotar, como los derroté a la alcaldía de Bogotá. Yo quiero recordarle a los colombianos una cosa que muy poquitas veces nos dicen. Y es que toda esa gente de la derecha, del uribismo, todo poco de dinosaurios prehistóricos, vivos del poder, son minoría. Aunque los medios masivos de comunicación los presentan pues como si fueran el futuro de Colombia. Son el pasado, son minoría y son corrupción. Y los vamos a derrotar, como los derrotamos en la alcaldía de Bogotá. Y creo que el presidente Petro no se merece la continuidad de su gobierno. Porque mire esta desgracia de seguridad que ha pasado. Mire esta desgracia en el manejo de la salud. También casos de corrupción, pelea hasta con la sombra. Fue y se agarró con el presidente Trump y nos pusieron aranceles por cuenta de eso. Hombre, el presidente de Colombia está para cuidar a la gente, para cuidar a los jóvenes y a las mujeres, para proteger a los territorios y que no haya inseguridad, para que le entreguen a uno los medicamentos y para que nos compren las cositas que producimos en Colombia, no para que nos cierren los mercados porque el presidente se agarra hasta con la sombra. Entonces yo francamente creo que el petrismo no se merece la reelección. Tuvo una oportunidad enorme y la desaprovechó. Pero no me van a decir ahora pues que el pacto prehistórico de los expresidentes son el futuro. Bienvenido al pasado. Gaviria, Uribe, Vargas Lleras, de todo ese cómo nos hace un caldo. Entonces Claudia López, gracias al 1.200.000 firmas de los colombianos, va a ser candidata hasta el final. Y va a ir a derrotar tanto al candidato de Petro como al candidato Uribe. Doctor. A uno le tendremos que ganar en primera vuelta, al otro le tendremos que ganar en segunda vuelta y se acabó. Y mejorar la seguridad, la salud, la educación, el deporte, la educación en Colombia. Cosas concretas que mejoran la vida de la gente. Esas soluciones, ese gobierno sin corrupción, eso fue lo que yo hice en Bogotá y quiero hacer en Colombia. ¿Y la seguridad? Y la seguridad, es lo primero que mencioné. Estamos encerrados. Y dije, ¿cómo? Para invertir en seguridad se necesita plata. Y plata es lo que no hay. No le vamos a seguir quitando plata al deporte, plata a la cultura, plata a la educación. Pero como se necesita mejorar la seguridad, digo con absoluta claridad, los 5.000 colombianos más pudientes, al igual que en el 2002, van a pagar una contribución especial para mejorar la seguridad, para reclutar más policías, más soldados, más tecnología, mejor inteligencia, crear una fiscalía antimafia y tener mejores cárceles para combatir a esos grupos armados. Pero más temprano, para poder seguir dialogando, porque... Llegué a las 7 como me dijeron. Pero vea, vuelvo feliz, termino agradeciéndoles nuevamente por la invitación, hablándole a Bogotá, Cundinamarca y Colombia, agradeciéndoles por el 1.000.000 de firmas que ya nos dieron, diciéndoles que un gobierno sin corrupción, con soluciones de seguridad, salud, educación y vivienda es posible. Yo ya lo hice en Bogotá y lo voy a hacer en Colombia. Que podemos sacar adelante a las regiones, que podemos cuidar a las familias y a sus hijos, a los padres de familia y a sus empresas, que son las que generan empleo. Eso fue lo que yo hice en Bogotá, la saqué adelante de muchas crisis que nos dejó la pandemia. Y lo mismo vamos a hacer con Colombia, devolverle la seguridad